¿Sí ves? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces estábamos diciendo que tenemos el centro instintivo y el centro motor. Y que cuando el centro instintivo de repente dice detente, el centro motor reacciona. ¿Sí? Cuando el centro instintivo dice tengo sueño, estoy cansado, no importa que la emoción diga vamos, hay un refuerzo de energía al centro motor. Pero si el centro instintivo dice no, es no. Así de simple. Por eso es el centro instintivo el más difícil de lograr, digamos, dominar en un sentido que con toda la voluntad del mundo es difícil que el centro motor reaccione si no está entrenado, ¿no? Ahora me decía a mí un maestro, ¿cuándo han visto un gato ir al gimnasio? No hay. En general los gatos no van al gimnasio, pero pueden saltar muchísimo. ¿Por qué razón? ¿Porque tienen su centro instintivo entrenado? Porque el centro motor y el centro instintivo están completamente conectados. Completamente conectados. Un ser humano es capaz de muchísimas cosas, ¿sí? Pero, digamos, los protocolos de crecimiento, los músculos, todo en el gato está preparado para algo más, en primer lugar. En segundo lugar, las reacciones del gato ya están estandarizadas. El gato, ahora sí que su método de aprendizaje está completamente conectado con las emociones y con el centro instintivo, nada más. No tiene intelecto. Los seres humanos decimos, ¿para qué voy al gimnasio? Y estamos con toda clase de propósitos que no son propiamente biológicos, por ejemplo. Pero bueno, es lo importante aquí. Este efecto es únicamente en caso de emergencia. Significa que en realidad el centro instintivo no está interviniendo en el motor del todo, únicamente para mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy corriendo, ¿sí?, y mis articulaciones empiezan a desgastarse, el centro instintivo va a decir, hay que darle mantenimiento a las articulaciones. De eso sí se está encargando, de eso, pero como un mantenimiento, no como usuario realmente, no como rey del centro motor, no como el que manda, sino como esclavo, como mantenimiento, ¿sí? Ahora ya les había dicho, si el centro motor, si tú estás corriendo y ya de repente las piernas no te están respondiendo, ¿qué es lo que está pasando? Que el centro instintivo dice, hasta aquí párale porque todavía las piernas podrían dar otro 40-50%, pero yo no me voy a arriesgar. Así que sistema nervioso, córtale el control, por favor, al centro emocional. Hasta aquí llegamos. Y entonces las piernas te empiezan a dejar de responder y hasta te puedes caer, ¿no? Porque ya el centro instintivo determinó, de alguna manera, con toda su sabiduría y toda su supercosmo visión, que ya no puedes más. Centro motor. Entonces esta comunicación. Ahora, hay una retroalimentación del centro motor al centro instintivo, pero en realidad el centro instintivo está en cada célula. Es la conciencia que hay en cada célula, es el ADN, es muchas cosas, es lo que toma decisiones en nuestro cuerpo. No está en un lugar específico, como les platiqué, estamos estudiando funciones, exacto. Entonces, ¿qué le dice a la célula divídete? Nosotros diríamos el centro instintivo, pero no es como tal un lugar en el cuerpo. Ahora hay toda clase de asociaciones con el cerebro reptiliano. ¿Han escuchado el cerebro reptiliano? Sí, no, hombre, no sé solo eso. Sí. ¿Tú sigues? A ver, platican. Es como la parte más primitiva que tenemos en nuestro cerebro y creo que va acá abajo, ¿no? En donde se guarda también mucho de la parte instintiva, ¿no? Que reaccionas como cuando eres bebé, todas las partes, bueno, las reacciones que tienes para protegerte. Ok, perfecto. Ahora, aquí hay algo muy importante y que existe, ¿no? Y se da, y es la parte de conexión con la parte biológica. Ahorita hablamos de la supervivencia, pero nos faltan otras dos cosas que tienen que ver con la parte que compartimos con todos los animales, los seres humanos. ¿Cuáles son? Defenderse
te refieres? Sí. Hay 3 aspectos que compartimos con todos los animales. Comemos, ¿Nos reproducimos? nos reproducimos y nos defendemos. ¿Sí? Esas son las 3. Entonces ya mencionamos la de la comida, ¿no? Sí. La de defensa tiene que ver con... Instinto. ¿Perdón? El centro instintivo. Sí. Pero esa defensa es lo que les decía, o sea, si hay una explosión y si gritas, ¿sí? Todo eso es defensa. Hay la parte de la alimentación, pero también hay la parte de reproducción. ¿Qué les dice a los animales? Llegó el 21 de marzo, eso va a reproducir. Los planetas. Pero los planetas están allí. Si yo no tengo antena y no capto, ¿cuál es mi antena? Ah, los planetas adentro de ti. Seguro, pero estamos hablando de los centros, a ver. No sé. Pues simplemente, ¿no? O sea, un animal, incluso un ser humano. Bueno, vamos a hablar solo de los animales. No sé cómo se diga para las hembras, ¿no? Pero está en su periodo, ¿no? Y el macho lo percibe, ¿no? Mediante el olfato, entre otras cosas. Entonces, pues ya sabe que es época de apareamiento. Y yo digo, si instinto tiene que ver con ADN, pues dentro de su ADN, de cada animal, ya sabe que es época de reproducción. O sea, no lo racionaliza, simplemente sabe y sabe que tiene que reproducirse. Muy bien, ahora, ¿cómo lo sabe? ¿Qué centro sabe? No hay El como... Instinto, ¿no? Tiene que ser el instintivo. Pero entonces sería como si tuviéramos grabado adentro una prueba que nos dijera. Ya, un relojito que te dice, ya tienes que hacer esto. Es correcto. Ahora, no se siente como tal un reloj que esté todo el tiempo punzando, sino que es un despertador. O sea, todo el tiempo que no está funcionando la parte, por ejemplo, de reproducción, es porque se está anulando esa parte a otras partes. Ahorita no vamos a hablar de anulación, pero a grandes rasgos les digo, si el emocional está intensamente absorbiendo la energía del cuerpo, o sea, el emocional está expandiéndose, digamos, como si fuera, anula el centro instintivo. Y si tengo hambre, se me olvida que tengo hambre, porque estoy muy triste. ¿Sí? Ven a comer, no tengo hambre. ¿Sí? O al revés, estoy muy alegre, ay, hago aquí, hago allá, y ay, oye, no has comido todo el día, oye, sí es cierto. ¿No? ¿Por qué? Porque se anularon los poderes inferiores. ¿Y qué creen? Que cuando tenemos una buena idea, cuando estamos manejando toda la parte intelectual y viendo ideas y yendo de aquí para allá y estructurando, etcétera, las emociones se anulan. Caray. Y entonces uno está así en la computadora. Hijo, estoy muy triste porque tu papá me dijo esto. Ay, mamá, otra vez tú y mi papá. Entonces sí hay buenas opciones, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces sí, una sí. cosa va anulando a la otra. Pero ¿qué pasa cuando no hay estas anulaciones? El instintivo dice, ay, ¿ya me van a dejar hablar? ¿Qué tenemos pendiente? Ah, ya no hay ahorita necesidad de comer. No, ya comimos. Genial. No nos necesitamos defender, no necesitamos como que hacernos más grandes para la tribu. Y entonces ahí es donde mucha gente dice, quiero meterme al gimnasio. Quiero meterme El descanso igual, ¿no? O descanso también. Necesitamos recuperar energía. Exacto, muy bien. ¿Sí? Pero es parte del mantenimiento, es parte de... Sería la cuarta cosa que compartimos con los animales, si lo quieres poner así. Vamos a agregar una cuarta. ¿Sí? Entonces también necesitamos recuperar, necesitamos descansar, necesitamos ese tiempo, ese lapsus de recuperación. ¿Sí? Entonces dijimos recuperación, dijimos Defensa o defensa, supervivencia. supervivencia, reproducción y alimentación. ¿Sí? Que de alimentación incluye pues los tres alimentos: aire, comida y presiones. ¿Sí? Sí. Entonces, ya que tenemos esta estructura, Ajá. hay que cuestionarnos acerca de
Les decía, entonces cuando el instintivo dice, ya tengo esto, ya tengo, listo, oye, ¿por qué no te reproduces? Y entonces viene toda clase de formas de convivencia, actualmente Facebook y toda clase de páginas para conocerse y para que hombres y mujeres se conozcan y vayan en camino a la reproducción. Así es, así funciona. Todo el tiempo, todo el lapsus libre, el centro instintivo dice, ¿por qué no te reproduces? Ahora, no se dejen apantallar, estamos aislando el centro instintivo. Es que, bueno, ahorita me surgió una duda, No pero... se te vaya, agárrala tantito. Sí. No se me va. Ok, pero aguanta. no sé. Estamos aislando el centro instintivo. Hay otras concepciones que son, por ejemplo, intimidad y, digamos, sexualidad en estos otros centros, Pero ahorita estamos hablando de reproducción como tal, algo biológico. Ya con eso, ya se aclaró. Ok. Sí, no todo es eso, pero ahí está esa fuerza. Pero lo que dijiste de intimidad, ¿qué? Es otra cosa que vamos a ver después. Bueno. Pero no, es que tenemos que ver los otros centros y después vamos a ver Vale. cómo se conectan. Está bien. Ahora, es una palabra que también queda muy corta, en español. Sí, es que dije intimidad, Mira, instinto. hay una parte pasión. emocional, por ejemplo, Ajá. que también uno requiere esa parte emocional, pero por ejemplo, para llenar esa parte emocional uno no requiere al sexo opuesto, por ejemplo. Es que, por ejemplo, en la parte de intimidad, o sea, hace años, bueno, cuando inició el ser humano y todo, no había eso. O bueno. Ha habido una evolución, Ajá. por cierto, Okay. ¿no? O sea, el ser humano no empezó con todo esto, pero tiene los otros centros, los ha ido alcanzando. Viene un centro que después de que entendamos perfectamente los 5 y los empezamos a observar, vamos a empezar a hablar del centro emocional superior y del centro intelectual superior. Que a grandes rasgos les digo, el centro emocional superior son emociones que piensan y el centro intelectual superior sabe todo. Es como en Matrix. El arquitecto ve las ecuaciones, pero las ve, no las está pensando. O sea, ya todo estructurado. Porque una emoción se siente. Ahora imagínense sentir información. Ese es el centro intelectual superior. O sea, surge de repente. No lo estás pensando, no lo estás razonando. Surge de repente. Ese es el centro intelectual superior. El centro emocional superior son emociones, o sea, que tienen ese poder emocional, esa robustez de las emociones, pero que son intelectuales. O sea, tienen toda una estructura bien formada, bien definida. No son como las emociones, que todas son como globos. Salió y ya. ¿Sí? Sino que están bien definidos. Son emociones artificiales. ¿Te puedo preguntar algo? Por favor. Que, bueno, me voy a salir del tema, pero yo, por ejemplo, soy súper emocional. Lo sabes, ¿no? Digo, se nota, ¿no? Pero, bueno, ya va dentro de mí que cómo quiero utilizar este conocimiento para conmigo, ¿no? Y me acaba de surgir ahorita, o sea, ¿qué debo yo de obtener de esto? O sea, es como ser más consciente de mis emociones, bueno, junto con todo junto, ¿no? Integralmente, o qué, porque, no sé, yo soy mucho de emoción, ¿no? Entonces, el que tú me decías, ¿no? Racionalizar un poquito más las cosas, estudiarlas más, ¿no? Todo estas clases me viene súper bien, pero ¿qué significa? ¿Que debo de controlar más mis emociones? Todavía no controla. Primero tienes que conocer tu máquina. Okay. Si no la conoces te vas a confundir. Porque si no, va a llegar el instinto y te va a decir reprodúcete y vas a creer que es tu emoción y vas a decir, ay, es que lo amo, ¿no? O va a llegar no sé, que supuestamente tienes hambre y comiste a un lugar y crees que te gustó la comida, pero en realidad, como no habías comido todo el día, no sé, te gustó de más la comida y en realidad no estaba tan buena, etcétera. O sea, pongo ejemplos así muy triviales,
pero en realidad hay ejemplos de vida, o sea, cosas decisiones que tienes que tomar en la vida y que no te puedes confundir. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero tienes que conocer tu máquina humana, tienes que observarla, y después vamos a empezar a hablar de cómo trabajarse a sí mismo. Primero es observación de sí, todo esto es observación de sí, estamos viendo cómo funcionan los sistemas, estamos viendo casos hipotéticos, y quiero que cuando estén en la semana, cuando estén en su vida cotidiana, empiecen a observar sus actos. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen allá? ¿Cómo se sienten aquí? ¿Cómo se sienten allá? ¿Qué centros están funcionando? Sí. Y precisamente cuando lleguen a una conclusión la vengan y la compartan, ¿no? Yo les pedí que registraran sus horas de comida, para que se dieran cuenta de su octava y que vean la ley de octava como algo orgánico. Es que para mí fue algo complicado porque me di cuenta que incluso comía sin hambre o sin tanta hambre. Entonces, eso hay que registrarlo. No, sí, claro, pero en realidad me di cuenta, ¿no? O sea, yo por ejemplo desayuno, ¿no? Entre 6:15, 6:30, es muy poco tiempo, pero pues es solo un licuado, ¿no? Y no sé, por ahí de las 10 de la mañana, si no es que antes, me da hambre, ¿no? Pero no siempre es así. O sea, entonces era variable. O sea, hay veces que me da hambre hasta la 1, ¿no? Todo eso tienes que registrarlo para que te conozcas. Okay. Porque si no conocemos el sistema no lo vamos a poder controlar. Ahorita. Seguramente hay otras metodologías en las cuales no conoces el sistema y te vas adaptando. Pero ahorita estamos viendo los centros, estamos conociéndonos a nosotros mismos, vamos a observar primero, ¿sí? Y vamos a ir sacando información de nosotros. Pero si no hacemos esto, si no nos tomamos en serio este trabajo, nunca vamos a llegar a controlarlo. ¿Sí? ¿Están despiertos? Estamos. Sí. ¿Sí? Porque nos vio muy... No, bueno, no sé. Fueron, bueno, sí fueron. ¿Fuiste a ver la película de Humano? No. ¿No? Bueno, esa película te va a dar la respuesta a la pregunta que hiciste. Bueno, ¿para qué es todo este trabajo, no? Pues es precisamente, no se trata de, ¿cómo se llama la palabra? Un sinónimo de privar. ¿Controlar? No. ¿Limitar? ¿Restringir? Limitar, como privar lo que tienes o controlarlo, no. Sino se trata de verlo, verlo todo, ¿no? Porque únicamente, a lo mejor, ahorita está ese esquema. Y Josué nos pregunta, a ver, ¿cuál de estas partes ustedes ven, ¿no? De ese esquema. No, pues yo puedo, por ejemplo, Jimena, no, pues yo puedo ver la emocional en mí o en ti. Bueno, cuando digo en mí me refiero a ti. No, pues yo puedo ver la emocional en mí plenamente. Bueno, el intelectual no, el intelectual me cuesta trabajo verla, el instintivo. Había cosas que sabía, pero no las veía hasta ahorita que José puso ejemplos. El motor, definitivamente sí me cuesta más trabajo verlo, ¿no? A menos que mi emoción me mueva, ¿no? Pero todo este trabajo, toda esta información es precisamente para tener una integridad como persona, como ser, para ser más humano, como pasó en la película. No solo humano, sino ser humano. O sea, no somos humanos todavía. Necesitan ser humanos. Esta es la escuelita. Apenas son los principios básicos. Es el ABC. Es como si estuvieran viendo álgebra y ya quieren ser financieros. ¿No? Yo les digo, no puedes ser financiero sin saber álgebra. Dicen, oye, pero aquí no estoy viendo nada de economía, la bolsa, no me hablas de nada de eso. Es cierto, pero sin saber esto no vas a entender lo que viene. Así que esto es nada, esto es apenas el principio. Hay que conocernos, hay que observarnos, hay que estar en otro nivel de conciencia. Esa es la tarea. ¿Sí? Toda la vida. Esperemos que no sea de toda la vida, amigo, porque hay otras cosas que hacer. Bueno, Hay sí. que llegar a esto, desarrollarlo y que se haga automático.
Cuando sea automático conscientemente, parecían dos cosas contradictorias, pero no lo son. Cuando uno se observa conscientemente, muy de manera continua, uno empieza a estar más presente. Presente, presente, presente. Y entonces uno se puede plantear metas, uno se puede plantear objetivos. Pero uno tiene que ir avanzando. Entonces, ahí está el instintivo, ¿sí? La comunicación con el motor. ¿Sí? Después tenemos el emocional y la comunicación con el motor. Ahora viene aquí algo importante. Cuando el instintivo dice tengo hambre, ¿le dice directamente al motor? No. Si no, imagínense, tengo hambre, empezaría a convulsionar a la persona. No, no es así. Dice tengo hambre. ¿Y quién está observando? La emoción. La emoción, muy bien. Entonces, fíjate lo que hace el instintivo, es muy listo. El instintivo le dice al sistema nervioso, manda un dolorcito aquí. Porque si no nos doliera, no me molestes. Ahorita estoy trabajando. Voy a echar unas pastillas para que no me duela la panza. Tengo un buen de hambre, pero ahorita se me quita. ¿No? Entonces el instintivo le dice al cuerpo, en realidad, llamémosle así a la parte motora, y le dice, manda un dolorcito. Y el emocional dice, ay, a mí no me gusta sentir dolores. ¿No? El emocional es un princess. ¿No? Y dice, yo no quiero sentir dolor. Tengo hambre. Y entonces el emocional dice, quiero comer. Justo lo que me pasó ahorita. ¿Sí? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. Okay. No, tranquilo, está bien. Okay. No pasa nada. Está bien. ¿Seguro? ¿Quién Segura. contestó? El intelecto. Sí. Okay. Entonces, el emocional le dice al motor, muévete. Pero antes de decirle al motor, muévete, le dice al intelectual, tengo hambre, ¿qué hago? O sea, así de tonto es el emocional. El emocional no sabe, solo dice, tengo hambre. Es muy bebé, ok. No sabe. El intelectual es el que le dice, tienes una torta enfrente de ti. O estás aquí en la cafetería. Ve y fórmate. O si estás en medio de la nada, que es el intelectual. Este güey ya tiene hambre. A ver, vamos a buscar aquí. Starbucks, muy bien. Y empieza a identificar. Empieza a buscar. Searching. Así como Robocop. Comida. ¿Sí? Ese es el intelectual, son los datos. Pero el emocional en realidad no sabe nada. El emocional dice, yo no quiero sentirme en este dolor, y como tiene una memoria de emoción, entonces dice, tengo hambre. Y le dice, intelectual, tengo hambre. El intelectual le dice, muévete esto. Y entonces dice el emocional, yo quiero esto. Por lo tanto, transmite el mensaje del intelecto a la emoción, al motor. Se transmite todo el mensaje. Y entonces se conecta el intelectual con una intención. La intención de ir a Starbucks a comer es una intención emocional. El intelecto no tiene intención de todo. ¿Sí? Entonces, el intelecto le dice a la emoción, mira, tienes que hacer esto. Y entonces la emoción dice, quiero. Cuando dice quiero, se expande, frum, emotion. Por eso es emoción, emotion, energy motion. Y frum, se expande y le dice al motor, muévete. Y empezamos a caminar a la distancia. ¿Hay alguna conexión entre el intelecto y el motor o el instinto o algún otro? No directo. No, por eso lo puse aquí. Se conecta nada más a la emoción, a la parte emocional. Y la parte emocional ya interactúa con por eso no Sería puedes. como una pequeña señal, ¿no? Que no es capaz de ser interpretada por, no sé, los metales o A ver cómo. en un sistema, en un robot. Si En un tienes robot. una señal Ajá. de un Arduino, no la va a poder interpretar el motor. Ya te entendí. Sí, es que, o sea, el intelecto no puede estar conectado con esto, necesita la etapa de potencia, a eso te refieres. Sí, completamente. Funciona así.
después que hagamos el árbol de la Sefirot. Bueno, Es lo que quería revisar. pero ahorita vamos con calma, es más avanzado el árbol. Pero ahorita hablando así de los centros, entonces está el centro intelectual, se conecta a las emociones y entonces ya nos vamos al centro motor. Y el intelecto, el instinto nada más está observando allí y diciendo funcionó. Me sirvió que yo haya mandado esa señal al centro, al sistema nervioso y que sintiera ese dolor aquí en el estómago. ¿Sí? Cuando estamos enfermos, ¿qué nos mueve a decir no me siento bien? Cuerpo cortado. Por ejemplo. ¿Pero qué nos mueve? A ver. ¿Qué nos mueve a decir Nuestro estado, realmente es nuestro estado. Tu estado anímico. Es el estado anímico. ¿Pero qué es el estado anímico? Es que también tiene que ver con lo emocional, porque puedes decir, me siento cansado y como que me siento, no sé, a veces el cuerpo no sabe, estoy cansado, estoy triste, estoy como bajito de energía, o sea, yo siento que es también emocional eso, ¿no? ¿Tú, Fer, qué dices? ¿Qué es lo que nos mueve a decir el intelecto nos mueve tal vez? El intelecto. ¿Tú ya qué dices? Yo digo que son las emociones. ¿Por qué? Porque bien o mal es o no. Ok. Entonces me siento mal. Es emocional. O se dan cuenta que no es, por ejemplo, yo puedo seguir con el cuerpo cortado y si a mí me ven en un escáner así de cuerpo, este cuate sigue con los músculos destrozados porque su sistema nervioso está mal, etcétera, pero se echó sus drogas. Entonces, como se tomó sus medicinas de me siento de maravilla, y su café, y su coca, y su aspirina, listo. Y entonces no se siente así. Tengo una duda. Entonces, el centro emocional es bidireccional. O sea, recibe la información del instinto y el motor y se la puede mandar al intelecto. Y por eso es bidireccional. Y al revés, recibe del intelecto. Pero, o sea, no hay otra manera de decirle al intelecto, te estás sintiendo mal. Es que el intelecto solamente le da, o sea, solamente el intelecto procesa datos. Ajá. Espera, mira, lo que dice la emoción es, no me siento bien. No me siento bien. ¿Qué significa sentir? Es una sensación nada más. Cuando el intelecto empieza a procesar todas y empiezas a imaginar, ay, mira, voy a tener que ir a la oficina, voy a tener que estar con la computadora estornudando y me duele la cabeza y así viajar todo el día y dice, menos me siento bien. Entonces es del intelectual, ¿no? Pero el intelectual nada más le dio la información. O sea, el emocional le dice al intelectual, ¿qué hago? no, le dice al intelectual, dame razones para no ir. O analiza el caso. Analiza el caso. Porque ve cómo me siento. Ahora haz una proyección intelectual de lo que podría pasar si voy a trabajar hoy. Y entonces el intelectual dice, mira, no, pues mira, tienes que hacer esto. Y entonces empiezan a ocurrir proyecciones en tu mente y dices, no, mira, voy a estar estornudando con los mocos aquí y así, no me siento bien. ¿Pero cómo lo supo el intelectual? Porque el emocional le transmitió la información. Sí, fue el emocional. Pero Completamente. entonces está filtrándolo, porque dice, me gusta, no me gusta. Completamente, sí, es correcto. El intelectual no tiene juicio objetivo. Por eso no juzgo. No tiene juicio objetivo el intelectual. Pero le está llegando la información ya filtrada. Sí, es correcto. Entonces podríamos corregir el emocional y ya corregiríamos todo el sistema. No necesariamente. Porque ahorita no hemos visto la conexión con el supraconsciente. Bueno, entonces, voy a prender las luces. Entonces, fíjense bien. Está el motor, digamos el cuerpo, que te dice, no, realmente no estoy bien. Uh-huh. Pero es el instintivo el que le dice al sistema nervioso. Prácticamente aquí hay un radio aquí. Y aquí hay otro radio. ¿Sí? Y esto se llama sistema nervioso.
normalmente, si algo está mal con nuestro cuerpo y no lo sentimos, no hacemos nada, en general. Para que emocionalmente te afecte tu salud, tiene que haber dolor, o tiene que haber alguna deformación física, o alguna molestia, comezón por ejemplo, ¿sí? O tiene que haber alguna aversión visual, algo que entre por los sentidos y que interprete el sistema nervioso. De lo contrario, el instinto no se va a entender con la emoción. Cuando el instinto dice, oye, está el cuerpo cortadísimo, le dice al sistema nervioso, ¿sabes qué? Manda estas señales. Y entonces la emoción dice, ¡ah! ¿Qué está pasando? Me siento mal. El intelecto, ya vimos todo lo que va a hacer, etcétera. Y el motor dice, me quedo en cama. Oye, pero entonces el instintivo es el que te mantiene conectado, o sea, es el principal centro que te mantiene conectado con el medio mediante los sentidos. O sea, ¿quién es el que primero, ante todo, recibe la información del medio? Muy buena pregunta. Eso depende del nivel de ser. Ya habíamos hablado, no hemos hablado, Fer, tú dime, pero según yo sí hicimos este cuadrito. Sí. Que todos nacemos en un nivel de ser. El nombre número 1, el nombre número 2 y el nombre número 3, que es Nefesh, Ruach, Neshama. Hay gente que nace con más Ruach, más emoción. Y sus sentidos están plenamente conectados a sus emociones. Entonces la información, como si fuera, llega más rápido a su emoción. Y apenas ve algo, lo está juzgando. Apenas ve algo, dice, me gusta o no. Hay gente que tiene más neshama, ¿sí? Que tiene más intelecto, y entonces ve algo, y no es que lo juzga. Primero lo empieza a analizar, y por ahí de repente ya le llegó la información a la emoción, y ya lo empieza a juzgar. ¿Sí? Entonces podríamos decir que estos son los 5 sentidos, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, y que en realidad están conectados con todos. ¿Sí? Con todos, también con estos, así, todos. Pero este sería, por ejemplo, el esquema de uno número 3, como si fuera, que le llega primero a este, después baja la emoción, y después al nombre intelectual, Neshama, ¿sí? En un nombre instintivo, que está más pegado al cuerpo, ¿dónde le llega primero? Al cuerpo, ¿sí? Y el primer nivel que está más conectado, el motor y el instintivo, ahí le llega siempre la información primero. Siempre va a haber primero que nada por su supervivencia, y toda la información que le está llegando está viendo por su supervivencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa pregunta depende del nivel de ser. Gracias. ¿Sí? Sí. Ok, más claro. Entonces, ahorita todos los casos hipotéticos los estamos viendo en realidad para una persona emocional. Porque somos la mayoría en esta mesa. No, bueno. Pero en realidad es complicado explicar algo así, por ejemplo, a una persona instintiva. Okay. Bueno, entonces vamos a seguir. Ya hablamos entonces de la conexión emocional con el motor. ¿Tiene alguna duda hasta ahorita? ¿Yasmín? ¿No? Yo puedo. Sí, por favor. Esto es continuo. ¿Vas al baño? Sí. Bueno, entonces, ya tenemos el intelecto, vimos que hay bidireccionalidad. Tenemos el sistema nervioso que comunica al instinto y la emoción. Sin el sistema nervioso no podemos sentirnos mal, en realidad. Si hablamos de facultades mentales es otro rollo, pero en realidad no hay una sensación como tal. Se daña desde acá y entonces la información viene distorsionada. Por ejemplo, en una enfermedad mental. ¿Sí? El instinto, digamos, no es propiamente el instinto, el cuerpo, el procesamiento, el centro intelectual que está más cercano al cerebro, se deforma, empieza a hacer mal las cosas
Y entonces lo que ocurre es que el intelecto empieza a mandar mal la información y entonces el emocional se puede sentir mal. La persona empieza a decir locuras y empieza a chocar. ¿Sí? Pero en general, casi todas nuestros diseases, nuestras enfermedades, se originan, digamos, entre una relación con el sistema nervioso. Nos sentimos cansados, nos sentimos con el cuerpo cortado, nos duele algo, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de las octavas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar una del centro sexual, pero no es el momento de hablar del centro sexual todavía. Están muy chiquitos. No, ya hablaremos de eso. No en tanto tiempo, espero. Oye, Sí, te escucho. estoy pensando en que el centro intelectual, bajo ciertas circunstancias, podría convertirse en activo o en pasivo. Al momento de que es activo, no. Al momento de que es pasivo, le estaría demandando al resto de los centros a través del emocional. ¿Otra vez? Que podría ser que el centro intelectual Uh-huh. sea pasivo o activo. Entonces, Pasivo, si el centro intelectual fuera pasivo, estaría demandándoles a través del centro emocional a los demás centros. Pero si fuera activo, estaría dándoles. Eso es lo que pasa cuando se observan. Sí, exactamente. Cuando ustedes se observan, ¿qué está pasando? Que hay un flujo de información hacia el intelecto. Cuando ustedes se observan es un procesamiento de información. Lo que estamos haciendo es cambiar la dirección de estas tres flechas. O sea, invertirlo, ¿no? Lo inviertes. Observas cómo están tus movimientos, ¿sí? Observas cómo está tu instinto, cómo te sientes, y en realidad es a través del sistema nervioso, como lo platicamos. Nosotros no tenemos contacto directo con el centro instintivo, porque no estamos listos para recibir esa conciencia inmensa. Esa es la conciencia que nos conecta con el cosmos. ¿Sí? Cada célula está conectada a eso. Y por último, la conexión entre las emociones y el intelecto, que es hacia esta dirección en una persona normal, digamos, en general. Cuando nos observamos se invierten estas tres flechas. Muy buena observación, es cierto. Entonces, cuando nos observamos, sería pasivo el intelecto. Es correcto. Porque recibimos la información. Ajá. Y después el intelecto puede decidir, pero eso ya sería trabajo de sí. Ah, Sí, muy bien, muy bien. Entonces acá tenemos un flujo que es observación de sí. Y acá exacto. Entonces cada vez que ustedes observan así funciona. De los centros, emocional, motor e instinto, suben al intelecto. Viene. ¿Sí? Gracias. oye, el emocional sería Mina. Ahorita no hemos hablado de Sefirot, pero no tiene que ver. Porque de ahí se derivarían todas. Sí, pero en realidad dentro del intelecto está Jochma Bina Edad. ¿Sí? Eso es Jabás, el intelecto. Las emociones son las Midot, ¿sí? El instinto es la Or Makiv, es la luz que rodea. ¿Sí? Y está conectada con Keter. Y Malhut es el motor. Pero ahorita no hemos visto Sefirot, y aquí los compañeros tenemos que ir avanzando en todos. ¿Sale? Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Buenísimo. Tome foto antes de que lo borre.
no tengo memoria, no traigo ni celular. Yo Sí. ahorita le tomo. No sé su ¿No que tiempo. estén grabando? No importa. No importa, no importa. Digamos que se deforma bastante. Ya. Muy parecido al otro, pero con toda esa observación y bueno. Ahora lo que vamos a hacer es caminar por cada centro, ¿sí? Vamos a caminar por cada centro. ¿Quieres copiar algo más? ¿Este de acá arriba? Ahí está bien. ¿Borro todo? Sí, está bien. Voy a dejar este de aquí. Vamos a seguir. Ya está. Bueno, entonces vamos con nuestro primer centro, motor. Muy bien, a motor, ¿no? A ver, primera cosa que vamos a ver en cada uno de los centros es, uno, ¿cómo funciona? Te voy a agarrar un poquito. ¿Tienes hambre? Sí, ¿No es comida? no, así. Un rollo. También te lo doy un rollo. ¿De qué? Vale, entonces, la primera pregunta va a ser ¿cómo funciona? La segunda pregunta va a ser ¿con qué centros interactúa? ¿Quieres frío? ¿Quieres frío? ¿Te gusta la comida? Bueno, Como quieras. toma la mitad. De papa. Sí, porque ¿Sí? Ya. Gracias. Lo hubieras calentado. no, Ay, muy bueno, frío. Bueno, está bien, como quieras. La primera va a ser cómo funciona el centro, con qué centros interactúa, ¿sí? ¿Cómo se trabaja? ya está. Ah, ¿cómo se Sí, observa? ahí está. Sí, gracias. Triadas y octavas. Esto se va a terminar conectando con cómo funciona por un nivel más profundo. Y por último, ¿cómo lo trabajamos? El segundo lo vamos a ver más profundo. Pues es que siento que eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Ah, no, ya. Es diferente. Mira, como ingenieros nosotros estamos muy relacionados con los diagramas de cuerpo libre. No sé si tú recuerdas en prepa que tú aislabas un elemento y aunque la misma fuerza aparecía en varios diagramas, la tienes que poner. Es lo mismo. Ahorita estamos en un centro y con qué centros interactúan son las fuerzas, pero desde el objeto aislado. Ahorita vimos su relación entre todo. Ok, ¿Ok? sí. Entonces, anoten las 5 preguntas porque si se me escapa una en los demás centros, quiero que me recuerden. Oye, nos faltó la quinta pregunta. Vale. Yo tengo una duda. Por favor. Antes de contestar esas. Ujú. Que el centro motor está aislado. O sea, no. El centro motor no tiene conciencia de sí. El centro motor realmente es un centro vacío. Es. Como. Sí, es mal. Malhut. O sea, no tiene nada por sí mismo, solamente recibe. Entonces el centro motor, en realidad, lo que es una memoria nada más. Es un espacio, es un disco duro que no tiene nada en sí mismo, pero aísla. O sea, guarda información. Como Matrix. Exacto, es la Matrix. La Matrix es Malhut también. Oye. Pero entonces, ¿quién le vacía esa información? No. El centro motor es un recipiente de información. Misma información que recibe el instinto.
¿Otra vez? El centro motor es un recipiente de información y esa información la recibe el instinto. Por ejemplo, me pegué y el cuerpo se pegó. Y entonces el instinto dice, me pegué. No, pero el instinto no dice. El instinto no requiere una memoria. Ya sabe qué hacer. Yo más bien diría que el motor reacciona al instinto. Exacto. No guarda información. Entonces la información que recibe el motor viene de dónde? La información... ya te entendí. O sea, ¿quién le guarda información al motor? ¿Quién le guarda información al motor? Los sentidos. Así guardas la información. Toda la información viene de los sentidos. Pero también tiene que ver con la emoción, ¿no? Sí, pero Bueno, la emoción tiene su propia memoria. Es que la emoción tiene su propia memoria y la asocia a una conexión con el centro motor. Es que es eso, si vas corriendo, ¿no? Centro motor, te pegas y dices, ¡au! Duele cañón, ¿no? Entonces, eso finalmente te crea también una emoción, ¿no? Exacto. Y es una retroalimentación al instinto. Pero ¿quién te dice ya no quiero correr? El motor no. El instinto. El instinto. No, perdón, el instinto no. No, la y el emoción. intelectual La también. emoción es la que dice yo ya no quiero correr. Se siente horrible. Pero si yo, por ejemplo, si fuera una persona muy aguerrida y así, y me torcí el tobillo y a lo mejor me estoy riendo en mi casa y digo, no, es que me recupere este tobillo, voy a volver a salir. Y cuando, una persona que tiene más tolerancia al dolor, tiene más su centro, o simplemente tiene diferente su centro instintivo. Son las emociones. Mira, el instinto está ahí y siempre te va a decir, te estás quemando los pies. ¿Sí? Lo que ocurre en un nivel, estamos hablando por supuesto del nivel básico. Hay otros niveles donde pasan toda clase de cosas raras, pero en el nivel básico, el centro instintivo le sigue diciendo al motor, ¿sabes qué? Te estás quemando. ¿Sí? Pero yo no me siento mal al respecto. Si yo digo, me estoy quemando, lo estoy observando. La emoción está tranquila. Y por ejemplo, perdón que lo diga así, pero No, sí, un invidente sí. que además está, yo qué sé, parapléjico o algo, y se está quemando los pies, ¿qué pasa? No tiene nada que ver, o sea, su circunstancia depende de sus emociones, completamente. Si el invidente, por ejemplo, aceptó que... ¿Y si él no sabe? Si él no sabe qué. Que están quemando los pies, bueno, que se está quemando o que... O sea, si él no siente. Exacto. O sea, tú dices que en su sistema nervioso no funciona. Vale. Sí, no funciona. Ok, o sea, una persona que no se puede dar cuenta que se está quemando los pies. Ajá, exacto. Y que allí tendría que haber una reacción del centro instintivo que yo en lo particular no la conozco. No, pero sí hay reacción. Sí hay una reacción del centro instintivo. Seguro que sí. Sí la hay. Te voy a decir cómo. ¿Cómo? Cuando tú te cortas y no te das cuenta, el cuerpo cicatriza. ¿Quién cicatriza? El centro instintivo. Pero no hay una emoción. Bueno, es que es un caso difícil, ¿no? No, es un caso, sí. O sea, súper complicado, pero no está tiene bien. la capacidad de moverse. No se Todo puede cabecita, ¿no? mover. Está invidente y Ajá. además no siente. Es O sea, correcto. Sí. bueno, tal vez me dirías el olfato, ¿no? Bueno, yo qué sé, pero... Pues sí, ¿no? O sea, está como complicado. No, o sea, pero tu pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuál sería esa reacción de parte del instinto? ¿Se anula o...? No, el instinto nunca se anula. El instinto está reaccionando incluso al quemarse. Está... El sistema está listo para enfrentar una quemadura. Ya. Y lo que está haciendo es... No sé cómo funcione. Tendríamos que investigar de manera médica, pero a lo mejor la sangre se está aglomerando allí. Se están haciendo ya se quemaron plaquetas, se quemaron vasos y se está haciendo alguna reacción. Algo, pero hay una reacción del cuerpo lista para las quemaduras. Al igual que hay una reacción del cuerpo a las cortaduras. O sea, el cuerpo está listo para enfrentar muchísimas cosas. Okay. ¿Sí? Entonces esa sería la reacción.
Pero ¿qué es lo que pensamos nosotros como reacción? Fíjate qué tan emocionales somos. Que para nosotros una reacción es, siento la emoción y me muevo, ¿no? Pero en realidad esa es una reacción ya superior. Ya no es directamente del centro instintivo, sino que nuestra emoción se da cuenta y entonces le dice al centro motor, muévete. Pero en realidad siempre hay una reacción, ¿no? O sea, si te estás quemando, incluso, bueno, vamos a hablar después de otras cosas más esotéricas, pero cuando el cuerpo dice, ya no la libré, shut down. O sea, para los latidos del corazón y vamos a ver si nos reanimamos en un momento. Así, de cañón está. Y bueno, a veces ya no se levanta el switch. Ya no se levanta el switch. Pero ¿quién determina todo eso? ¿Quién está listo? Por ejemplo, ¿por qué reaccionamos a los electroshocks? ¿No? El sistema nervioso precisamente está listo para reaccionar. Puede ser que sea como un fusible. Oye, ¿ya entendimos? Sí, para tratar de evitar para tratar de evitar que llegue al intelecto, o sea, al microcontrolador, tal descarga de energía. O sea que debe haber ahí un interruptor. Porque me acuerdo, hace unos días me contó un compañero de trabajo que estaba en un elevador y se le amputó una parte del dedo. Entonces, pero dice que él en ese momento, o sea, quedaba colgado un cacho del dedo y él mismo se lo arrancó. Pero dice que, o sea, en su cabeza no estaba pensando en que era su dedo. Y esos momentos, o sea, él no lo recuerda, que se lo dijeron una persona que estuvo en el momento, pero que se lo arrancó y lo vio y ya fue a que lo curaran. Pero, o sea, intelectualmente eso se apagó, porque si fuera, o sea, si esa información hubiera llegado al intelecto y lo hubiera analizado, o sea, sería muy traumático para él, ¿no? Pues sí. O sea, eso es cierto, el instante, por ejemplo, alguien que haya vivido algo como un disparo, una amputación, como tú dices, dice, ¡pum!, de repente se siente, pero no te duele. O no sé, siempre con una gente que haya chocado. Dice, yo hasta me levanté, me salí del coche, ¿no? Y hasta le llamé a la ambulancia casi, ¿no? No, de verdad, me sí fui al pasa. hospital y hice mi cita. Sí, no, Pero, sí. pero No, ¿qué es lo que pasa? suena Que chistoso, sí. el cuerpo empieza a decir, bueno, ya lo lograste, ahora sí, empezamos a reconstruir. Y cuando empiezas a reconstruir es cuando como que tú... Sí, tu tráquea ya no empieza a funcionar bien, tu mandíbula, te empiezas a desangrar, etcétera, ¿no? O sea, al instante no, al instante pues, o sea, alguien le dispara y puede seguir luchando, ¿no? Como en estas películas donde y sigue, sí, eso es posible. Pero después de que el centro instintivo dice, oye, ya nuestro brazo está destrozado, ya no lo puedes mover, ya corta la comunicación. Y entonces no es en realidad a lo mejor sigue habiendo aquí flujo eléctrico posible para poder seguir moviendo. Pero el mismo centro instintivo dice, ya nos salvamos el brazo, córtale ya. A reconstruir. Y el centro instintivo con sus métodos empieza a reconstruir el tejido. De a poco. Pero pues obviamente si se te acaba la sangre antes de que lo reconstruyas, pues ya valiste. Ya. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estás claro? Sí. Muy bien. Entonces vamos con estas 5 preguntas. ¿Sí? Entonces, a ver. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el centro motor? Fusión. Responde a estímulos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, este va a ser nuestro diagrama. Vale. Centro motor. ¿Responde a estímulos? ¿Cómo sería responder? ¿Quién le estimula al centro motor? ¿Quién le estimula? Híjole, bueno, ahorita solo pienso en estímulos cerebrales, sustancias que se producen. Sí, pero ya con el lenguaje que estamos manejando. El centro motor, que quieres mover, parpadear, hablar. Instinto. El instinto. Bueno, hay una forma
Parpadea. Es esta que dijimos, que viene del instinto y entra al motor. Sale. Pero este es en caso de emergencia. ¡Cuidado! Eso viene del centro instintivo al motor. Es en caso de emergencia. También vimos que era cuestión emocional, ¿no? De emoción, el centro emocional. La emoción, sí. Ok. La emoción. Y pues también el intelectual, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no sé si directamente, porque tú dices, ay, es que sigo estando con el otro tema también, porque, o sea, tú dices, ok, necesito ir al banco a pagar algo, ¿no? Entonces dices, necesito caminar, ¿no? Y sigue, bueno, ahí para mí es también intelectual, ¿no? Necesito eso, ¿no? Y buscas, ¿no? Banco, ahí. Pero en ese caso estaría entrando el emocional intermediamente, ¿no? Porque quieres ir al banco y debe haber alguna emoción que te dice Que te quiero. impulsa. Por eso Ajá. digo que me quedé con el anterior. O sea, para mí sigue siendo eso. Pero siento que quieres llegar a otra cosa. No, solo le estoy preguntando cuáles son las entradas y cuáles son las salidas del sistema. ¿Qué sale del centro motor? Movimiento. Movimiento. Muy bien. ¿Cómo saben que algo se mueve? Porque cambia de posición. Respecto a algo que es nuestro punto de partida, no es como decirlo, punto de referencia. Hay un delta con respecto al tiempo. Bueno. El centro motor nos permite comunicarnos. Con el medio. Al decir, se movió tu centro motor y dijo, a ver, 45 grados abajo, emite sonido, listo diafragma para sacar aire. ¿Sí? Hay una película. Sí, se llama Los Llaves, ¿no? Un negrito, sí, Will Smith. Bueno, exactamente, exacto. El centro motor, pero yo no le dije 45 grados, no, eso ya lo tiene. Yo nada más, digamos, son, para los que hayan programado, son submenús ya encriptados, ya son funciones que ya están preparadas y tú ya nada más le dices, haz esto y lo hace. Es como una persona que ya capacitaste, ya no le tienes que enseñar todo, sino únicamente llegas y le dices, ¿sabes qué? Hazte una cotización, ya sabes hacer cotización. Automático. Ya, automático. Entonces, de hecho, la emoción dice, estoy de acuerdo, y automáticamente el centro motor está anulado, y dice, y mueves el cuello. ¿Sí? Dijiste, el centro motor está anulado. Está anulado. Creo que no comprendo bien. Que no... El centro motor nunca te dice que no. Es el centro instintivo. No toma la decisión tal El centro instintivo es el que le dice, oye, no le hagas caso, este es el angelito y el Es diablito. como un títere. Sí, exacto. No toma decisión, ok. No toma decisiones. Solo reacciona. Exacto. Ok. Entonces el centro instintivo le dice, oye, ya no le hagas caso a este cuate, ¿no? Ya, párale. Y este va a tener prioridad. Este tiene prioridad. Sí. Este, te das cuenta que tiene una flechota así. Pero en general no habla. ¿Sí? Porque tiene su propio, digámoslo así, tiene su propio set de músculos. Tiene control sobre los párpados, por ejemplo. Y entonces no tiene que informarle a la emoción ni al intelecto que vas a parpadear para lubricar tus ojos. Y cada minuto, cada 20 segundos, cada cierto tiempo Sí. parpadeamos. Simplemente se hace.
y nos damos cuenta, ¿sí? Ujú. Entonces, ese es el asunto. El instintivo, digamos, tiene su propio apartamento y la emoción viene a rentar. Entonces, el instintivo ni se preocupa. ¿Sí? El instintivo tiene mayor prioridad sobre el motor, siempre. Y transmitimos a la salida movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más transmitimos? ¿Qué más está a la salida del motor? Reflejos. Reflejos. Eso está en esta parte. Está en esta parte, ¿no? Ah, sí, tienes razón. ¿Qué más? Creo que podemos sacar también humor. Humor. A ver, cuéntame. No de a chistes ni nada, pero o sea, por ejemplo, estoy enojada y hay una parte del cuerpo que está expeliendo eso, y esa emoción tú la vas a sentir. Bueno, o sea, tú vas a darte cuenta que yo estoy reflejando esa emoción. Muy interesante lo que dices. Hay un mecanismo, no sé si lo conocen, en el cual exhalamos por la piel todo el tiempo. Entonces, de acuerdo a nuestro humor, yo estoy expeliendo ahorita cierto humor. ¿Sí? Que si a lo mejor fuera muy fuerte, ya estarían dormidos y aburridos. O estaría un perro ladrando. También tiene que ver, ¿no? Entonces, exactamente. Pero esa parte que es Pues el motor lo hace. parte del motor. No lo había pensado. Muy bien. Sí. Buenísimo. Sí, muy bueno. ¿Qué más? Pues no encuentro otra cosa más que movimiento. Muy bien. Ahora, esto funciona de la siguiente manera. El motor es el edificio, pero todos los empleados que trabajan en el motor funcionan dirigidos por el intelecto, o sea, como que tiene outsourcing. ¿Eso qué significa? Que en realidad, si el motor se quiere mover, no sabe cómo moverse. El instinto es el que es omnisabio y le dice, mueve tu brazo así. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Dijimos una memoria. M de memoria. Así no se les va a olvidar. Motor, memoria. Y cuando el instinto le dice, hazlo así, así, solo necesita decírselo una vez y que el motor lo haga una vez bien para que lo haga siempre bien. ¿Ok? Se guarda en la memoria. La primera vez que caminaste, ya no se te olvidó. Bueno, al principio sí, Es ¿verdad? que si se olvida, ya no podemos hacer mucho. ¿Sí? La primera vez que llevaste un tenedor a tu boca. No sé si se han dado cuenta que hay gente que hace batidillo cuando come, Tú. por ejemplo. ¿No? Y es porque no tiene un control sobre el centro motor. Ya. Igual, por ejemplo, bueno, ahorita dijiste eso, me llegó a la mente un bebé cuando está chiquito y está viendo sus manos y se pega así solo. O con la cuchara, ¿no? Que está buscando y está por acá. Uh-huh. Hasta que encuentra dónde está su boquita. Ah, ya, aquí está. Exacto. Entonces, Y al principio le cuesta. Ajá. Y empieza Ya sé, a es un sistema de control. Es como Y apenas programar, están ¿no? aprendiendo. Empieza a Exacto. programarlo. Y cuando ya le atina dice, ya lo hice una vez. A ver otra vez. Y al principio le sigue costando un trabajo. Y yo, a ver, ya está por aquí. ¿Sí? ¿Y de dónde viene todo eso? Del centro instintivo. Uh-huh. Por supuesto que a veces el centro instintivo también hace uso del procesamiento del centro intelectual, ¿no? Y completamente, cuando alguien te dice, por ejemplo en la danza, estira tus piernas. ¿Quién entiende el estira tus piernas? ¿La emoción? Eso es cuando, por ejemplo, te están diciendo, pon fuerza. Y ahí sí lo entiende la emoción. Entonces la emoción dice, ¡arr! Pero ¿quién entiende estira tus piernas? El intelecto. ¿Sí? Entonces se usa el procesamiento del intelecto. Tengo la intención de bailar bien. Y entonces el intelecto le dice, mira, así se tiene que hacer. El instintivo, ahí utilizó, digamos, el procesamiento al intelecto, pero finalmente el motor
Se mueve siempre por la emoción, porque yo tengo la intención de estirar las piernas. ¿Cómo las voy a estirar? Es otro boleto. ¿Quién está procesando la información? El intelecto. Pero el intelecto no está procesando propiamente el movimiento, sino está sensando mediante los ojos qué tan estirada está la pierna, qué tan estirada se ve. Cuando ya dice, ya está. Es como procesamiento de imágenes. Está muy separado del motor que mueve la mano del robot. ¿Sí? En realidad, el microcontrolador, el cerebro, la computadora, no está sensando el movimiento del motor, sino está sensando la forma de la mano. De tal manera que cuando el intelecto está supervisando el trabajo del centro motor, lo hace a través de los sentidos. ¿Más o menos? O sea, no hay una conexión directa con el centro motor. Lo hace a través de los sentidos. Sí, pero eso sería también por medio de la emoción, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Lo hizo bien o mal? ¿Quién dice eso? La emoción. La emoción. ¿No? Y ya, ¿cuándo te va a decir? Deja de observar, cerebro. Cuando le llegó la maestría, ¡ay, muy bien! Ya lo hiciste bien. Y entonces el intelecto dice, ¡ah, ya! Y entonces la emoción dice, ¡ya! Copiar, pegar, copiar, pegar. Y Copiar, entonces pegar. ya, entonces ya, la próxima vez que lo hagas, así como te sientes, así guarda, ahí es donde le dice al motor save, pum. Le dice save y el motor dice, ya sé cómo es. Entonces a la otra que llega a la siguiente clase de danza lo hace mejor. Y al siguiente lo hace mejor. Y hay una metodología de aprendizaje. Reforzar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Ahora con estas entradas y estas salidas, ¿cómo funciona el centro motor? ¿Ya no hay más salidas? ¿Ya no hay más? No lo sé. Yo. Bueno, si hay otras las vamos a ir agregando. Exacto. ¿Cómo funciona a grandes rasgos? ¿Cómo funciona? Pues creo que ya lo dijimos, Sí. ¿no? ¿Qué más sigue con qué centros interactúan? A ver, resumen. Lo que quiero que me digan es, recibe de tal, hace tal y la salida es tal. O sea, ya tú. Vas, Jimmy. ¿Yo? Me pasaste el paquete. Échale. ¿Cómo funciona? Voy a decirlo así, recibe órdenes de parte del instinto y de parte de la emoción. Ok. De la emoción entiéndase que viene atrás del intelecto, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué? Después de que recibe, ¿cómo procesa? Reacciona. Bueno, Tiene aquí es un que, banco es que de el datos. instinto podríamos decir, es que reacciona, ¿no? Hace que reaccionemos, sí, y esa reacción hace que te muevas. De acuerdo a esta entrada y esta entrada, tiene un banco de datos aquí. En general, en realidad, si viene esta entrada, esta no importa, esta se anula. Y ya tiene aquí un banco, digamos, de reacciones instintivas, si no está entrenado. Como dijimos lo del karateka. ¿Sí? Si no está entrenado, va a reaccionar. Tenga que reaccionar. Sí, la de default, como de programación, devuelve cero, ¿no? Return zero. Entonces, lo mismo. Entonces, acá tenemos un banco de movimientos, de formas. Por ejemplo, Fer, ahorita está sacudiendo. ¿Cuándo aprendió a sacudirse? Después de que se manchó el babero. Después de porque que. estaba Y su intentando mamá le hizo llenarle la boca. pa. Y él agarró con su manita y lo empezó a hacer así, se embarró más. ¿Sí? Pero un día se dio cuenta que se embarró, se lo quitó de verdad y ya nadie le dijo nada. Entonces dijo, ¿esto funciona? Sí, lo guardó. ¿Sí? ¿Cómo aprendieron a escribir?
haciendo practicando, planes. prueba y error. Emoción, cuando alguien les dijo, ya está bien, ya está bien. Después el intelecto sensa, procesa la información y la emoción dice, ah, es esto, A es A. Es muy B es B. importante entonces que los niños pequeños vivan con las emociones de ¿lo hiciste bien? Es muy importante porque es lo que les da estructura, en general. Les da Los estructura están a todo. formando a través de las emociones. En general, sí. Sí, es como reforzamiento, positivo o negativo, pero el reforzamiento. En general, no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de sus vidas se vuelve intelectual después de la adolescencia. O sea, en general, un niño, un chico, es difícil que hay excepciones. Principalmente tiene que ver con nuestros niveles de ser. Pero en general, un chico no piensa las cosas, no está pensando. Dice, voy a aventarme de aquí. No le importa. No está pensando, no tiene suficientes datos en la memoria. Entonces el único medio de comunicación es por las emociones con él. No necesariamente. También procesa información, porque está aprendiendo también. Lo que Solo ocurre... que es más directo de la emoción, ¿no? Tal vez. Lo que ocurre es que el motor, ¿quién le dice guarda? Las emociones. Entonces un chico, si no le dices que está bien, no lo va a guardar. Tienes que ponerle save, tiene su botoncito de save. Todavía no es OneDrive ni Google Docs para que se autoguarde, ¿sí? Quién sabe los chicos de ahora, pero en general hay que decirle, muy bien, hijo, qué bien lo hiciste, para que de esa forma se vaya guardando en su centro motor, o autorregularle unas emociones que decidan y le digan a él cuando está bien y cuando está mal. Que eso es lo que supuestamente un ser adulto ya tiene. Ya no tiene que estar diciendo si está bien o mal. En un nivel superior, entonces sería transmitir una idea para generar... Bueno, ¿sabes qué? Estoy pensando que la intención de que guarde una cierta información el motor, o sea, en Malhut, que se vea algún acto reflejado aquí, en ese nivel es a través de las emociones. Pero si te fueras a un nivel superior, de alguna manera transmitirías una idea a la otra persona que generaría que haga un acto tal que se vea reflejado en este mundo. Entendido. Bueno, No, explícate. No te entiendo. Nada. Vamos a terminar como 5:30. Sí. A ver, intenta explicarme de otra forma porque me enredaste. es que en este ejemplo del niño Ajá. estamos diciendo que va a guardar actos. Si por ejemplo, gracias y por favor. Esos actos se aprenden pero a nivel emocional. O sea, uno, suponiendo como padre, diría al niño, bien, tienes que decir gracias. Como hay en la película de Humano, ¿no? Que te dijeron, por favor. ¿Te acuerdas? Bueno, o sea, ahí es como tratando de reforzarlo, pero a través de las emociones, porque tú no quieres sentirte o despreciado por la sociedad o despreciado por tus padres, lo que sea, ¿no? Quieres sentirte bien y que te quieren. Eso es a nivel emocional. Pero si tú trataras de educar a nivel, por medio del intelecto, entonces lo que estarías haciendo sería transmitir una idea. Por ejemplo, no es kosher comer leche con carne. Entonces, transmitir esa idea ya no es porque me siento bien y porque me quiere mi familia, sino porque tienes todo un background atrás de ello. Mira, lo que pasa es lo siguiente, es que tú ya lo estás mezclando con una utilidad. Es que eso que tu pregunta ahorita trasciende a la observación de sí y al trabajo de sí. Es un actuar en la vida ya. Entonces, fíjate bien. El problema es que el centro emocional del niño no está maduro. Por eso es que tienes que hacer énfasis en las emociones para que su centro emocional madure. Ahora, no estoy diciendo que todo tengas que decirle bien, mal, bien, mal. Realmente tu función es construirle un castillo.
Pero así como en las construcciones ponen primero unos palitos de madera, los palitos de madera no van a estar ahí siempre. Cuando le estás diciendo muy bien, muy mal, etcétera, estás poniendo palitos de madera. ¿Para qué? Para que te subas y hagas un centro emocional fuerte, un centro emocional bien estructurado en el niño. Porque él es el que tiene que decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Con base en qué? Con base en un centro emocional maduro, que todavía no tiene. Por lo tanto, tu énfasis no tiene que estar aquí. Aquí, desarróllale otras cosas, completamente motoras. Pero no puedes trabajar las emociones del centro motor. O sea, tú ahorita me estás hablando del centro emocional completamente. Me estás diciendo, por ejemplo, por favor y gracias. No hemos llegado al centro emocional. El centro motor va a guardar ciertas actitudes. Por ejemplo, cómo hacer berrinche. Lo va a guardar. Y cuando reciba atención, por ejemplo, un niño que se tira al piso y se revuelca, ¿de dónde viene? ¿Dónde aprendió a tirarse al piso y revolcarse? ¿De que era bebé? De que era bebé y un día lloró y se revolcó así, y todavía no caminaba. Y recibió atención. ¿Sí? Puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que su centro de estabilidad, así que lo mantiene erguido, se atrofia en ese momento, se siente tan caído y dice, no quiero nada, no me voy a levantar aquí. Se vuelve uno con la tierra. ¿Sí? Siente demasiada tierra, demasiada pesadumbre en él. ¡Pah! Se pega al piso y empieza a patalear. ¿Sí? De todas maneras, todo lo de la educación del niño no está aquí. Aquí estamos en el centro motor. ¿Qué tienes que acumular en el centro motor? La mayor cantidad de impresiones posible para que el motor pueda tener muchísima información. Que el niño pueda moverse, que aprenda a subir su pie hasta su cabeza, que pueda correr, que aprenda a saltar, que aprenda a subirse a árboles, que aprenda a caminar por la orilla de un tronco, como los Boy Scouts, que aprenda a subir las piernas, que aprenda a correr, que aprenda a agarrarse a una cuerda y no soltarse. Eso es lo que debe aprender en el centro motor. ¿Te das cuenta? Entonces ahorita que llegamos a la emoción, bueno, ahorita hoy ya no lo vamos a ver, la próxima será, pero ahí es donde entra lo que dices. Ahorita lo que hay que tener consciente es que cuando la emoción se expande, automáticamente el motor dice safe. Cuando subiste al árbol, dices, ya subí. La emoción se siente. Te dijo tus papás, muy bien hijo, ya subiste, qué bien. No. El mismo niño sabe que ya subió y se siente bien porque lo logró. Esa emoción se expandió y el motor dice safe. Ya puedo subir árboles. Cazar ardillas. Un resumen de esto podría ser que el motor reacciona, ¿no? Que recibe, por así decirlo, un tipo de información de parte del instinto y de la parte emocional, ¿no? Cuando es el instinto, la emocional se anula. Y bueno, como el motor tiene memoria, etcétera, es la emoción, o sea, qué bien lo hiciste y así, quien guarda lo aprendido en términos de movimiento y de actitudes, ¿no? ¿Qué decían? Pero la actitud es completamente emocional. Lo que ocurre es que hay una gesticulación relacionada a esa emoción. ¿Consecuencia de qué? De la misma emoción. Ya. O sea, el motor no sabe si estás sintiéndote bien, si estás todo lo guarda de acuerdo a una reacción de la emoción. Si tú te empiezas a sentir triste y tu cuerpo se empieza a hacer así, el motor lo va a guardar. ¿Sí? Pero el motor no, o sea, lo que quiero que entiendan es que no cada vez que se siente una buena emoción se guarda. No, bien, mal, buena emoción, mala emoción, emoción chafa, emoción superior, lo que ustedes quieran, el motor guarda. Y eso es lo que relaciona los movimientos con una emoción. Relaciona este rostro o este rostro. Pero podríamos vivir en una loca sociedad donde esto fuera a estar triste, ¿no? Quizás en alguna sociedad extraña y lejana alguien llora estando así. Alguien llora. Sí, ¿por qué Eso no? no está guardado como en nuestro ADN, algo así. No lo sé, puede ser. Yo creo
creo que sí. Entonces ese es el punto. ¿Sí? Tenemos el centro motor y es una memoria. Entonces esa es la respuesta Sí, a cómo debe estar funciona. guardado en nuestro ADN. Creo que sí. Porque, como un bebé se ríe. Puede ser. Es correcto. ¿Cómo funciona? Es una memoria que guarda patrones. Es una cosa completamente en memoria y recibe una entrada y tiene una salida social. ¿Sí? Esa fue la primera, cómo funciona. Ya la contestamos. ¿Con qué centros interactúa? Ya la contestamos. Emocional e intelectual. Perdón, instintivo. ¿Sí? Emocional e instintivo. ¿Cómo se observa el centro motor? ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo dijiste? Bueno, no es todas las maneras, pero una de las maneras es con la vista, ¿no? Se está estirando, ¿no? Es el único centro que podemos observar con nuestros sentidos. El único. Podemos observar nuestro tono de voz, podemos sentir nuestra piel, ver nuestros movimientos, los de la cara con un espejo tal vez. También hay que cargar por ahí un espejo. ¿Sí? Podemos ver nuestros pies, tal vez nuestras espaldas no, pero ¿sí? Entonces, es el único centro por el cual vamos a captar la sutileza del mismo mediante nuestros sentidos. ¿Ok? Mediante el tacto, también, mediante el olfato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se observa? Sentidos. Entonces, en realidad el motor no tiene conexión con los sentidos. Son las emociones quienes reciben la información, son el instinto quien recibe la información, es el intelecto el que procesa la información, y entonces le dicen al motor, cuidado. ¿Sí? Pero el motor en sí mismo, para los mecatrónicos, no tiene sensor. Te das cuenta que está girando el motor porque tiene allí algo incrustado y lo ves girar. Un tacómetro. Un tacómetro, un instrumento que ahí se pone. Pero no tiene, en realidad, él mismo no tiene sensor. Estoy pensando ¿Qué en una analogía especifica? para ti. Sí. Sí, No, pero sí. ¿Sí? Sí lo entiendo. Sí lo captaste, perfecto. Muy bien, tríadas y octavas. ¿Qué es una tríada? ¿A qué nos vamos a referir cuando decimos tríadas? ¿Ley de 3? ¿O es otra cosa? Sí, es ley de 3, pero el asunto es ¿cómo formamos una tríada con el centro motor? Pues con el instintivo y el emocional, ¿no? Aquí está la tríada. Ujú. Ok. Entonces, para trabajar el centro motor, requerimos de estos dos. ¿Cómo vamos a colocar, por ejemplo, de activo al emocional o al instintivo? Otra vez, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo colocamos un más aquí? Esta es la triada. Tenemos varias posibilidades. Motor pasivo, activo, neutro. O este es activo, este es pasivo y este es neutro. Quiero que me analicen esos triángulos para la próxima. Son 3, ¿no? Tres Vamos a poner triángulos. 3 triángulos, 3 triadas. Está emoción neutra, instinto, motor. Está motor. Siempre del lado izquierdo va a estar el pasivo, del derecho el activo y aquí el neutro. ¿Sí? Entonces aquí este puede ser pasivo, el instintivo activo y el emocional neutro. Y el último, no, tiene más posibilidades. Emocional, instintivo. Creo que quedan ¿cuántas? 9, ¿no? 9, no voy a sacar 9.
Quedan 6. 6 posibilidades. ¿Ok? ¿Quedan 6 posibilidades? Sí, ¿De qué? de combinaciones. Mira. Ah, ya lo entendí. M, Ya lo entendí. M, I. Ujú. Luego queda I, M, I. No, I, M. ¿Sí? Estas son las tríadas posibles. Ah, miren Ok. qué práctico. Pues vamos a ir analizando casos, vamos a ir poniendo ejemplos en cada una de las triadas. Quedan 6. Entonces, entonces vamos a ver las triadas y las octavas es en general los ciclos que tiene el centro motor. ¿Qué ciclos son? Recibe, es el mismo funcionamiento, tiene tendencia a guardar la información. Ujú. Es decir, hay dos intervalos, cuando recibe y cuando guarda. Recuerden, cuando tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tenemos dos intervalos siempre en cada octava. Entre mi y fa y entre si y do. Ahí están los dos intervalos. ¿Cuáles son los dos intervalos en el centro motor? Cuando recibe y actúa y cuando guarda, es decir, cuando aprende. Son las únicas dos cosas o los dos intervalos en donde podemos cambiar la octava, el funcionamiento en espiral que está teniendo todo el tiempo. Está dando vueltas. Actúa. Aprende, guarda este movimiento. Actúa. Actúa es, trae un movimiento que ya te sabes, actúa. Aprende es, guarda este movimiento. ¿Sí se dan cuenta de los dos intervalos? Eso es lo que hay que saber de la octava. No, el José da un chance. Sí. Sí, claro que sí. Ok. Esos son los dos intervalos. Después de mi, fa, y luego si, do, guarda. Actúa, guarda. Actúa, guarda. Y a veces nada se queda actúa, y la gente ya no aprende nada, ¿no? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en esa triada, faltaría una M, ¿no? Pusiste dos Is. Sí, tienes razón, disculpa. Sí, me disculpa. Todavía no comprendo. Vamos a analizar nada más uno para que tengan idea. Y ya, terminamos por hoy. Claro, cuando dijiste terminamos por hoy, le dije a mi papá, no, creo que ya acabamos. No, creo que sí, 5:30. Entonces, ¿qué? Bueno. ¿Cuánto? ¿Tienes 5:30, ya. Bueno, falta media hora, ¿está bien? Ah. Sí, está bien. No se preocupen, yo me tengo que retirar. No nos preocupamos. Pero espérate, mira, falta un minuto para las 5. 5:05 ya termino. ¿Te parece? Y si quieres decirle a tu papá 5:05, puedes quedar y platicamos un poco más sobre esto. Y... Entonces, 5:30, ¿va? Para que no... Sí, está bien. Para que no corras y no esté ahí. Sí, Sí, no, ahorita no están acá, entonces se fueron a comer. agua poca. Vale, gracias. Sí, ya. Me estás molestando con eso. Bueno. ¿Sí?
Vamos a ver un triángulo, cualquiera, el que quieran. Pues esos que dibujaste. No, son muchos. Ah, uno solo. Nada más uno. Ah, ya. Pasivo era menos, ¿verdad? Ujú. No, yo... A ver el primero. Toma foto, por favor, porque voy a borrar. Ah, sí, la moviste, ¿verdad? Es que ahorita vamos a analizar uno solo y si hay que dibujar más ya no tenemos espacio. ¿Cuál quieren ver, chavos? Yo el primero. ¿Tuyas? Tú habías dicho, Yes, que cuando nos observamos el intelecto sería el pasivo. Entonces, el intelecto está relacionado con el emocional, tal vez. Pero este es instintivo. Ah, Instintivo, emocional. Sí, recuerda que aquí no está en intelecto. no, ya Motor. sé, pero... Para el intelecto de usar T. el primero. Ya. Perfecto. ¿Tú, Yasmin? ¿La que sea? ¿Primero está bien? Sí, está bien con ustedes. Muy bien. Ya vimos ley de 3, entonces ya no tenemos ningún problema con saber concepto de activo, pasivo y neutro, ¿cierto? Ya tienen que empezar a observar en su mundo cotidiano cuándo son activos, cuándo son pasivos, cuando todavía no saben cuáles son neutros, pero no importa. Tenemos el motor como activo. Tenemos el instinto como pasivo. Y tenemos la emoción como el medio que conecta a ambos. Uy, creo que escogieron lo más difícil. Buenísimo. Buenísimo. A ver, ¿qué significa que la emoción esté en neutro? Pues escogimos ese, pero hay que tú nos sigas. Buenísimo, no, perfecto, muchas gracias. Aparte fue como, es que el intelecto... no está ahí. No, es el instinto, recuerda. Ya. Entonces, mira, el hecho que esté en el neutro significa que este va a ser el medio por el cual se conecta el instinto y el motor. Significa que el instinto no pasa directamente al motor, sino que tiene que pasar por el emocional. Pero es al revés, porque el motor es activo. Sí, es cierto, muy buena observación. Entonces, en realidad, el motor no se comunica directamente al instinto, sino que tiene que pasar por el emocional hacia el instintivo. Es un caso complicado. A ver, ¿cómo? Ya sé. A ver, Cuando lloras. cuando lloras. Yo creo que ese viene de la emoción, Sí, activo, emoción. No. Fíjense bien. El movimiento es así. Ajá. Viene del motor, quiere conectarse al instintivo, pero tiene que pasar por el emocional. Significa que primero tenemos que ver la conexión emocional-instintiva. ¿Cuál es la conexión emocional-instintiva? Es bien fácil, ya lo entendí. Ese ejemplo, híjole, no es muy agradable, pero ese ejemplo se podría entender, por ejemplo, Cuando vomitas. no. O sea, ¿no? Perdón por la expresión, pero cuando una persona roba algo, ajá, se está moviendo, tiene el centro motor activo, ajá. Él en sí mismo tiene el centro instintivo pasivo, ajá. Pero ¿por qué? Perdón si lo estoy entendiendo así, pero él tiene en casa una familia que tiene necesidades instintivas. A lo mejor tiene dos hijitos que dice, papá, tengo hambre. Él no tiene hambre, el que está robando no tiene hambre, pero su centro motor que ahorita lo está tomando como pasivo, tuvo que pasar por la emoción y haber escuchado esas palabritas de necesito hacer algo, necesito moverme, por eso es activo ahora. Pasó por la emoción que fue reflejada por su niño, entonces ahora tiene que cubrir, tiene pues el instintivo. Pero es que la emoción no está infringiendo algo. Ahí el único detalle es que este instinto es de él, no de sus hijos. Si nada más se conectara el motor y la emoción, sí, pero date cuenta que en realidad ahí tenemos un sentido de emoción-motor. O sea, no, tengo que darles de comer, córrele más. Sí, actúa. Es de emoción hacia acá. ¿Cómo va del motor a la emoción?
Es que creo que ni siquiera el que dije, o sea, vomitó, ¿no? O sea, reacción. Bueno, eso fue instintivo, ¿no? Del Es instinto que- al motor. A ver, di tu No sé, ejemplo, lo di tu generas. ejemplo. No sé, mira, yo lo entendí como... Bueno, es que sí, a lo mejor no consideré el instintivo, pero por alguna razón vomitas, ¿no? Tus músculos ya se mueven, pero no... Es que sí generas emociones, pero suponiendo que no sé. Suponiendo que no generas emociones. Ok, a ver, tu ejemplo, tú síguele. No, olvídalo, ¿no? Ya. No, Oh. ya. No te Es que bloquees sí, tú sí es sola. instinto. Sí hay instinto ahí. Entonces no aplica. Creo. ¿Qué hay Yo algo? estaba pensando en Ajá, a ver, un fakir. un fakir. A Ajá. ver, Que está, no sé, sobre llamas, no sé. está sobre llamas. Bueno, sobre carbones, ¿no? Calientes. Entonces, su instinto está recibiendo que el cuerpo está haciendo algo que lo podría matar. Y, no sé, sus emociones son las que le dicen no, bueno, se le dicen al instinto, oye, cuidado, esto no es bueno. No sé. Hay algo curioso aquí en tanto algunas de las triadas de los triángulos que están acá, y es que este es un elemento pasivo. ¿Eso qué ¿El quiere motor? decir? Si el motor recibe siempre. Entonces siempre lo ponemos como, haberlo puesto como activo es un error. No es que sea un error, es que son casos más complicados. ¿Cuándo va a ser realmente activo quizás? Por mando del instintivo. Es decir, fíjate cómo cierra el círculo. Manda ¿Ya viste? Pero entonces, en orden este orden se cambia. ¿Viste cómo se cierra el ciclo? O sea, el instinto le tiene que decir al motor, oye, reacciona. El motor le dice a la emoción, siéntete muy cabrón, por ejemplo. No, pues está más Escápate. así. ¿Sí? Por decir, alguien que está escapando de peligro de muerte, ¿no? Y entonces ya sube, y entonces el instinto tiene que modificarse para adaptarse a la nueva situación. Pero es más complicado porque en sí el motor es siempre pasivo. Me está costando entender esto. Creo que debemos empezar por otro triángulo. Sí, por La favor. semilla de Jojma viene de Keter. Es correcto. Sí, entonces sí es lo que te dije. Del fakir. Lo del fakir. Vamos a analizar tu caso del fakir. El centro motor, tú dices que va a la emoción. ¿De qué manera? Y el sentido va al revés. Porque el motor, o sea, el centro emocional recibe, no sé, del intelecto. Está diciendo, el intelecto, bueno, No, o sea, el instintivo. ya sé que ese es mi instinto. Pero ahí dice las emociones. Ese es otro triángulo, arriba, del emocional. Entonces dice, tienes que hacer trabajo de sí. Y el motor, Mira, lo que tú estás diciendo es así. Emociones activas. Así, ¿no? ajá, en ese triángulo. En ese triángulo las emociones dicen, vamos. Ajá. ¿Sí? Y entonces, ¿quién recibe? El motor. Ajá. Pero el motor al mismo tiempo se vuelve activo para el instinto. ¿Por qué se vuelve activo? El instinto nunca va a recibir, porque es omnisapiente. O sea que ya lo No sabe se todo. puede. Este siempre recibe y este siempre da. No. O sea, a ver, vamos a encontrar triángulos que no tengan Exacto. sentido. Exacto, Así. sí, ya entendiste. Son casos muy complicados. Lo que pasa es que yo no tengo ejemplos para esos casos. Puede que sean algo esotérico superior. Como les hablé que el instinto, en cierta medida, cuando el hombre llega a ciertos niveles, se le sueltan las riendas del caballo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puede controlar su latido del corazón, puede controlar su sistema nervioso, puede controlar su cuerpo de una manera extraordinaria. Y quizás allí sí exista esto. Pero por ejemplo, en el caso del fakir, que tú me dices, Como bajar tus pulsaciones cardíacas. es ¿Dónde? Como bajar tus es completamente pulsaciones emocional. cardíacas. En el ejemplo que me dijiste, a lo mejor hay un fakir que es otra cosa,
¿Cómo es el fakir de otra cosa? Bueno, que en realidad tiene una especie de impulso en el mismo centro motor que transforma sus emociones, ¿sí? Y después eso modifica No, su A ver, suponiendo que una su persona temperatura. está haciendo huelga de hambre, no come. Pero, no, espera, si escuchaste lo que dije, modifica la temperatura de sus pies si está caminando sobre fuego, Ajá. porque su emoción transforma su instinto. Le dice, ya Pero no es estás la a 36 grados, estás a 100 grados, y ahora sus pies se adaptan, muta, es un mutante. Son cosas muy locas. Bueno, pero ahora sí, dime el ejemplo. De una persona que no come, que está haciendo huelga de hambre, no sé, está Ok. haciendo algún trabajo para no comer. Entonces, al no comer, estás forzando al instinto a que reaccione. Es que ya reacciona de por sí. Claro, pero tienes control sobre el instinto. Sí, te entiendo. Sí. O sea, al tú hacer el recipiente más grande, tú dices que ahora el activo es el recipiente, si te das cuenta. Ajá, O sea, yo estoy diciendo, es que sí se puede. Sería como Controlar tu instinto. No. una mujer intentando seducir a un hombre. sí, claro. No es lo más común, ¿no? ¿Cómo? Es súper común. Ah. O sea, si tú haces más grande el recipiente, modificas el instinto. Lo que está diciendo Yasmín es, si yo tengo el motor cambiado, transformado, por ejemplo, entonces puedo modificar mi instintivo. Porque el instintivo me tiene que dar otras características. Por ejemplo, un tipo que hizo demasiado ejercicio, que ahora pesa 200 kilos de puro músculo, su centro instintivo se tuvo que transformar. Entonces, ¿cuál fue el pasivo? El instinto, ¿no? Pero el medio fue la emoción, es lo que estás diciendo, puede ser un caso. Pero si te das cuenta que son casos extraordinarios. Por ejemplo, en el que te dije, ¿no? De la mutación. Pero ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en una transformación de un hombre que estaba delgado y se convirtió en una mole. Resume eso en un instante. No hay casos instantáneos así. Estas tríadas son más complicadas. Pero sí, a través del tiempo estaríamos hablando de una mutación. Estaríamos hablando de un ser que transforma sus pies y los cambia de temperatura. De un ser que está así flaquito y de repente, hombre lobo. Maestro Rochi. Maestro Roshi, exacto. Y esa sería esa triada. ¿Sí? Vamos a ver cada una de estas triadas, aunque sean ejemplos ridículos, pero muchas no son posibles instantáneamente, o no desde nuestro nivel aún. Ya cuando logremos ser el maestro Roshi, ya Sí. será otra cosa. Muy bien, chicos, ya está. Quienes se tengan que ir, Sí. terminamos. Nos vemos la próxima.